Bien, buena tarde. Pues vamos a continuar trabajando con una aplicación, un programa donde implementemos el uso de archivos. Entonces, para ello vamos a crear primero nuestro proyecto que se va a llamar Mi Agenda. Vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a nombrar Mi Agenda. Recuerden utilizar la estructura camel case con la letra M mayúscula y la letra A mayúscula, siempre todos nuestros códigos. Entonces ya tenemos nuestra clase principal que se llama Mi Agenda. ¿Cuál va a ser lo que va a contener este proyecto? Pues prácticamente que nosotros vamos a generar aquí la inserción de los datos en un archivo. Vamos a poder consultar información en ese archivo y vamos a poder mostrar la información completa de nuestro directorio para aplicar el uso de la lectura y la escritura de archivos, así como la búsqueda de información dentro de un archivo. Entonces, para ello vamos a comenzar creando nuestra clase persona. Creamos nuestra clase persona, un Java class, y vamos a colocarle aquí persona. Necesitamos los atributos de la clase persona, es decir, los datos que vamos a guardar en la agenda. Vamos a guardar un string, nombre, punto y coma, string, apellido, ap paterno, string, ap materno, los vamos a poner como tipos de dato long para el teléfono. Pero igual lo podemos poner también como string o long, cualquiera de los dos sería válido. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un tipo de dato string también. String, teléfono, punto y coma, y string, correo. Prácticamente ahorita no me interesa tanto el tipo de dato, me interesa más almacenar esos datos en el archivo, que es la prioridad o el objetivo ahorita de nuestro ejercicio. Vamos a crear el constructor, vamos a insertar constructor vacío, también vamos a insertar un constructor con parámetros, con todos nuestros parámetros, listo, seleccionamos todos, generar, y sus métodos getter and setter, getters and setters de todos los elementos, le damos encapsular y le damos generar. Entonces ya tenemos nuestros getter and setters. Ahora vamos a aplicar nuestro método toString. Vamos a generar clic derecho, insert code toString, y vamos a jalar todos los datos y le damos generate. Por el momento no vamos a transformar este toString, lo vamos a dejar así como está. Ahorita vemos cómo los vamos a imprimir. No creo que lo imprimamos de esta manera, pero bueno, en su defecto, si quisiera, podríamos convertir esto a un arreglo y trabajarlo en forma de arreglo. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo así. Ya tenemos nuestra clase persona. Guardamos la clase, regresamos a mi agenda. ¿Qué vamos a necesitar en mi agenda? Pues necesitamos un método para leer un archivo y un método para escribir un archivo. Entonces vamos a crear aquí una instancia de mi agenda. Entonces vamos a poner mi agenda. Vamos a poner agenda, va a ser igual a new, mi agenda. Ya tenemos nuestra instancia y ahora pues vamos a necesitar un método para realizar esta cuestión de lectura y escritura. Por lo tanto, vamos nosotros a crear, por ejemplo, aquí m.escribir
contacto, punto y coma. Vamos a ponerle m.leer contactos, punto y coma. Ya tenemos aquí nuestros dos métodos, aparecen en rojito porque no han sido creados. Vamos a hacer clic aquí y crear nuestro primer método. No los creo afuera. Vamos a eliminar este. Generó ahí algún error. Vamos a eliminar esta M. Delete. Vamos a ver qué nos dice porque no leí bien qué decía aquí. Dice que va a crear el método contacto escribir. Pues sí lo debió haber creado, pero no los creó afuera. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo aquí adentro entonces. Vamos a crear nuestro método PSVM y lo vamos a nombrar aquí, que sería escribir contacto sin parámetros. Ahí está nuestro método. Y tendríamos también el método leer. Vamos a ver por qué nos marca esta. Porque le estoy poniendo agenda. No le estoy poniendo... Perdón, le estoy poniendo M en lugar de agenda. Ahí está, ahora sí. Entonces, leer contacto. Voy a hacer clic aquí. Y ahora sí me dice crear el método en mi agenda. Entonces, si le digo ahí. Y pues ya ahí tenemos los dos métodos, ¿no? El método para leer contactos y el método para escribir contactos. Bueno, la diferencia es que cuando lo genera de manera automática, pues nos convierte este método en private. Entonces vamos a dejar los dos en private para que queden de la misma forma. Entonces ahora que ya tenemos nosotros nuestros métodos, vamos a comenzar a crear lo que teníamos para leer un archivo. Ya prácticamente ya lo tenemos. Entonces lo podemos aplicar de nuevo aquí. Primeramente, pues vamos a declarar aquí arriba nuestras variables. En este caso van a ser nuestras variables file, archivo, va a ser igual a new file y le vamos a decir que este archivo se va a llamar agenda.txt. Importamos la librería add import java io. Siguiente vamos a agregar file writer. Entonces fw punto y coma, perdón, va a ser igual a null punto y coma. Vamos a requerir también buffered write bw va a ser igual a null punto y coma. Tenemos los dos elementos para escribir. Ahora vamos para leer. File reader fr va a ser igual a null punto y coma buffered reader va a ser br va a ser igual a null punto y coma. Entonces recordemos que como esto los vamos a utilizar dentro de los métodos escribir y leer, y estos a su vez se van a ejecutar dentro del método main, pues necesitamos o requerimos que la mayoría de sus variables que se utilizan dentro del main sean estáticas. Entonces pues vamos a declararlas static para todas nuestras variables que están afuera del método listo, ya está. Entonces ahora sí, para escribir, que es nuestro primer elemento que necesitamos, pues primero necesitamos crear las instancias de FileWrite y BufferWrite. Eso lo vamos a hacer dentro de un try catch. Recordamos, try
catch, tabulación, y ahora sí, aquí adentro vamos a emplear, vamos a decirle primero aquí las instancias, file write va a ser igual, perdón, aquí ya las declaré, ya nada más es utilizarlas. fw va a ser igual a new file write y le pasamos el nombre del archivo. En este caso el archivo se llama archivo, coma, true. La palabra true la colocamos pues en este caso para que en caso de que el archivo exista, pues se permita que pueda escribir y no borre lo que ya tenga el archivo. Entonces, si se dan cuenta, aquí automáticamente me está diciendo que necesito controlar una excepción de tipo IO exception. Entonces, vamos a colocar esta instrucción dentro del try catch. Ahora sí, bueno, pues aquí tengo una excepción. No sabemos a qué corresponde. Entonces, vamos a ponerle aquí showed exception, dos puntos, y vamos a concatenar e.get message para que nos diga por qué es esta excepción, símbolo de más para concatenar, pero también vamos a concatenar una excepción específica. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí catch entre paréntesis y podemos colocar aquí IO exception, vamos a ponerle E por ejemplo, y pues esta sí ya sabemos qué tipo de excepción es. Entonces vamos a ponerle aquí excepción IO de entrada y salida, y pues la otra ya sabemos que pudo haberse ocasionado por algún otro detalle. Entonces esta es una forma de establecer más de un catch dentro de una instrucción. Ahora ya tenemos FW, nos falta BW, que va a ser igual a new buffer write, y le pasamos nuestro archivito, que es el que queremos. Ya tenemos aquí entonces, ahora lo que nos hace falta es escribir dentro de el archivo. Pues bueno, por el momento todavía no sabemos qué es lo que vamos a escribir. Bueno, sí, es correcto, ya sabemos qué es lo que vamos a imprimir o lo que vamos a escribir. Lo que vamos a escribir va a ser un contacto, una persona. Entonces vamos a mandar aquí a escribir contacto, vamos a mandar una persona. P. Y aquí pues ya podemos decirle entonces que si, if, colocamos un if y vamos a preguntarle si archivo punto is, si archivo punto exist, aquí está, si archivo exist, entonces vamos a decirle sought queremos escribir el contacto. No, pues no le vamos a decir que imprima nada, simplemente le vamos a decir que lo cree. Entonces vamos a decirle archivo punto create new file, punto y coma. Entonces, si no existe, lo creamos. Y si existe el archivo, else, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a decir que imprima algo dentro del archivo o que escriba. ¿Y qué va a escribir? Pues vamos a decirle bw.write. Aquí tenemos write. Y vamos a imprimir write. Vamos a imprimir p.toString.
pues queremos que imprima todo lo que se encuentra dentro de el toString. Listo, entonces ahora, después de que ya se imprimió, pues vamos a decirle bw.close, cerramos el archivo. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar nuestro método que tenemos dentro del método main y le tenemos que decir que aquí va a pasar un objeto de tipo persona. Entonces vamos a declarar nosotros aquí mismo persona p va a ser igual a new persona y le vamos a pasar bueno, por el momento solamente la vamos a declarar punto y coma para que la pueda yo utilizar aquí abajo. Entonces aquí tenemos ya dice que no ha sido inicializada, pues vamos a inicializarla con null para poder utilizarla, ¿sale? Para que no nos marque error. Ahora, ya tenemos aquí nuestro método para escribir, ya creamos nuestro método para escribir con sus respectivas excepciones, ya está listo. Ahora vamos a regresar a la clase persona. Y aquí en la clase persona vamos a editar la línea. Nosotros queremos que la agenda lo imprima de la siguiente forma. Vamos a decirle que imprima el nombre, que imprima la variable nombre. Después de la variable nombre, vamos a decirle que imprima el símbolo de %. Entonces vamos a concatenar nombre más, colocamos aquí más apellido paterno, lo vamos a ir dejando así como está, apellido paterno, vamos a concatenar el símbolo apellido materno, concatenamos el símbolo teléfono, concatenamos el símbolo y correo y vamos a borrar esta última. Entonces, ¿qué es lo que quiero que imprima ese archivo? Pues únicamente va a escribir nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono y correo, pero cada uno de los elementos los va a escribir colocando un símbolo de porcentaje antes de cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces esa va a ser nuestra característica. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Porque este elemento me va a servir posteriormente para hacer la búsqueda por cada uno de mis parámetros, ¿sale? Entonces avanzamos, ya tenemos, vamos a darle guardar, ya tenemos nuestra clase agenda, ya tenemos el método escribir. Ahora vamos a hacer el método leer contactos, pues prácticamente ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a repetir utilizando nuestro try catch y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar en este caso que sería fr, va a ser igual a new file read, le decimos que va a ser el archivito. Ahora br va a ser igual a new bufferit y le decimos que es fr punto y coma. Y ahora necesitamos una variable que sea de tipo string cadena punto y coma, y ahora vamos a recorrer todos los elementos de esa cadena. Entonces para esto vamos a utilizar una estructura while y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dentro de paréntesis cadena va a ser igual a buffer read punto leer read line
Y si esto es diferente de null, entonces lo que queremos es que se imprima el contenido, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que shout va a ser igual a cadena. Entonces hasta ahí ya tenemos. Después de la estructura while vamos a ponerle buffer read.close. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestra estructura para leer contactos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, perdón, me falta la excepción del catch. Vamos a poner aquí un shout y le vamos a poner exception, dos puntos, más get message. Haber manejado, pero no se pudo. Entonces nos vamos aquí con catch. Abrimos nuestros paréntesis y vamos a colocar aquí io exception. io exception ya le había cambiado y vamos a ponerle aquí que pudo haber sido una excepción de io exception. Ya tenemos aquí marcadas nuestras dos posibles excepciones, una excepción por la entrada y la otra por cualquier otra cosa que se dé, pues también que nos las maneje aquí como una excepción. Entonces guardamos hasta aquí y ahora ¿cómo vamos a continuar? Bueno, pues ahora nosotros necesitamos solicitarle a través del teclado que se ingresen los datos para solicitar que se ingrese el nombre, el apellido paterno, apellido materno. Todos estos datos los vamos a pedir a través del teclado y vamos a irlos registrando. Entonces, para ello, pues necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a minimizar o a colapsar el método leer contactos y nos vamos a ubicar dentro del método main para comenzar a trabajar esta parte, comenzar a trabajar nuestros elementos. Voy a comentar esto que todavía no lo voy a utilizar, en algún momento lo voy a utilizar, pero por el momento todavía no. Entonces voy a utilizar la clase scanner, leer números, va a ser igual a new scanner system.in punto y coma y voy a importar la librería scanner. Vemos si se importó la librería, aquí está, listo, y voy a replicarlo con un elemento para recibir caracteres. Entonces uno que sea para caracteres. Se puede hacer con uno solo, sin embargo, pues yo recomiendo que en este caso utilicen dos para que no tengamos por ahí conflicto en que primero ingrese un número y después voy a ingresar un carácter y tengo que dejar un espacio o limpiar un espacio. Entonces, para eso les indico que creemos estos dos elementos. Entonces lo que hacemos ahora es, ya tenemos nuestros dos elementos, vamos a crear nuestro menú. Entonces vamos a crear aquí show menú, un menú de operaciones. Show, vamos a poner que uno es para ingresar contacto. Shout 2 es para consultar agenda. Shout
3 vamos a poner que sea para buscar contacto por nombre. Y el último, sort 4, salir. Entonces ya tenemos nuestro menú. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues recibir una opción entre 1 y 4. Entonces, esta opción va a ser un número, por lo tanto vamos a ingresar aquí que vamos a recibir una opción. Entonces, vamos a declarar acá arriba dentro de nuestras variables int opción punto y coma, y vamos a decirle que opción va a ser igual a leer punto next int, perdón, leer número punto next int punto y coma. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues aquí necesitamos ciclar este menú para que, bueno, nunca nos saque hasta que nosotros presionemos el número 4. Entonces vamos a establecer una estructura while y le vamos a decir que mientras opción sea menor